¿Tienes tus Biblias hoy? Continuaremos y finalizaremos nuestra serie sobre creer, llegar a ser y construir. Y existimos para que cualquiera pueda creer en Dios, que pueda llegar a ser como Jesús y construir juntos. Quiero comenzar a comparar hoy dos historias, una que se encuentra en el libro de Génesis, Génesis 11, y es el último evento antes de que la narrativa en la Biblia dé un cambio importante, y hablaré de eso en un momento. Luego vamos a ir al capítulo 2 de Hechos. Así que hoy me gustaría comenzar a hacer una comparación entre Babel y Pentecostés y realmente el mundo en el que vivimos. Debemos volvernos más conscientes del Espíritu Santo y de cómo Él construye nuestras vidas en el patrón en el que Él construye nuestras vidas en la forma en que construye el mundo. Y hay un patrón antiguo que realmente se remonta al mundo primitivo de lo que la humanidad quería hacer después de la caída. Pero creo que vamos a tener un despertar en nuestro aposento alto en esta iglesia más que el domingo, más de las 8 de la mañana. Quiero decir, esto está cerca. ¿Puedes creer que llegaste al servicio 830? ¿Cuántas tazas de café se necesitaron? Y así, pero creo que los jueves por la noche es probablemente el momento más importante de la iglesia a medida que el mundo progresa o deberíamos decir, retrocede. Solo quiero detenerme y decir que nací en 1960 y tengo memoria y recuerdo. El día que asesinaron a JFK, Martin Luther King, un hombre poniendo su pie en la luna. Solíamos ver dibujos animados como los supersónicos, y ahora los Tesla se ven y suenan como esos autos. Y hay muchos eventos mundiales. Pero yo diría que en los últimos 4 años estoy absolutamente sorprendido por la velocidad con la que los Estados Unidos de América parecen estar retrocediendo y realmente dejando de lado todo sentido común. Y realmente parece que pueden ser tiempos apocalípticos en el fin de los tiempos, pero no es la primera vez que el mundo se tambalea ante una adquisición tan hostil. Cuando comienzan a abrir sus Biblias, hay eventos importantes. Los primeros 2 capítulos del Génesis, que es el libro de los comienzos, son la creación, y es el camino de Dios en la historia de la creación. Luego en el capítulo 3, tenemos la caída del hombre y es donde todo empieza a retroceder. Luego, en el capítulo 6, hay un diluvio global. Pero aún así Dios dijo, no volveré a inundar la tierra y nos dio la señal del arco iris. Entonces empezamos a ver violencia. Comenzamos a ver cómo la humanidad actúa en una naturaleza caída y sin Dios. Luego, en el capítulo 11, comienza a mostrar la Torre de Babel y cómo los hombres comienzan a tener propósitos. Y tienen una conformidad. Y es la primera vez que empezamos a vislumbrar un gobierno global o un gobierno mundial único. Una de las cosas, si alguna vez has pensado, ¿qué estamos construyendo aquí en la iglesia de la ciudad? Estamos construyendo lo que Dios puso en la estructura de la humanidad. Y no estamos construyendo según nuestro propio patrón. Muchas iglesias quieren construir, de la misma manera que el mundo construye una corporación. Pero la Biblia dice que a menos que el Señor edifique la casa, comenzaremos a trabajar en vano. Quiero que escribas estas 4 cosas. Vemos que en el libro de Génesis número 1, hay una institución divina que nunca debe ser quitada, y esa es el libre albedrío. Y sé que debido al pecado, nuestra voluntad está contaminada y no parece que tengamos libre elección, pero todos tenemos la opción de responder a Dios o rechazar a Dios. Y el enemigo entra y se puede ver que está tratando de quitarnos la voluntad. Puedo decir que tenemos derecho a pensar, derecho a hablar, derecho a elegir cómo creemos que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado el derecho de adorar de la manera que queremos adorar, de vivir como queremos vivir. Y Dios le ha dado eso a cada ser humano.
Institución. Dijiste, bueno, ¿qué estamos construyendo aquí en la iglesia? Bueno, estamos construyendo personas, y cuando las construimos, queremos construir donde su voluntad sea liberada y elijan a Dios y experimenten vida abundante. Número 2. Creemos en el matrimonio. Es una institución divina y todavía está bajo ataque. Pero ¿adivina qué? Ayer Bob y Rosetta Hope se casaron en la playa. Y te lo digo, fue hermoso. Esa institución nunca será eliminada en la ciudad. La iglesia construye buenos matrimonios. Si eres soltero, estás en la iglesia correcta porque puedes conocer a la persona adecuada para tener un matrimonio adecuado. Amén. Si no quieres casarte con un diablo, entonces no vayas a un club. Ven a la iglesia. Amén. La próxima institución, no solo nuestra elección, no solo el matrimonio, sino la familia. Estamos aquí para construir una familia. ¿Y dices por qué? Porque es la familia el núcleo. No solo de esta iglesia, esta ciudad, nuestro estado, nuestra nación y nuestro mundo. ¿Me daría cuenta de que eso está sucediendo en las grandes ciudades? Se podía ver el colapso de una bomba nuclear, la familia nuclear, no aquí en la iglesia de la ciudad. Construimos nuestras familias, por eso tenemos cristianos de ciudad, niños de ciudad, colectivo de jóvenes de la ciudad. Tenemos una cita nocturna. Tenemos mercado. Tenemos grupos. ¿Por qué estamos en la familia? No vamos a ser una iglesia de charlatanería porque si somos una iglesia de charlatanería y no podremos vencer a Babilonia, somos una iglesia de Pentecostés donde tenemos una unidad sincera, no un conformismo forzado. ¿Estás conmigo en eso? Y por eso fuimos creados para construir. Quiero que digas eso conmigo. Éramos. Dilo otra vez. Y tenemos que decidir, ¿vamos a ser una iglesia tipo Babel? Es decir, ¿vamos a construir como el mundo construye en conformidad y usando a las personas, o vamos a construir como Dios construye en Pentecostés, donde Dios nos usa y nos construye en el mundo que viene y conocen al Señor en el Salvador? ¿Puedes decir amén? Y repito, hay 4 instituciones, pero solo les he dicho 3. Entonces el primero es el libre albedrío. El próximo es el matrimonio. El siguiente es la familia. Pero el último son las naciones. Y tenemos que empezar a ver por qué Dios haría lo que hizo en Génesis 11. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo al Génesis capítulo 11. Y vamos a comenzar a leer los primeros 9 versículos. Esto es ahora. Toda la tierra tenía un solo idioma y un solo discurso y sucedió que mientras viajaban desde el este, encontraron una llanura en la tierra de Sinar que es el actual Irak, la antigua Babilonia. Y habitaron allí y se decían unos a otros, escuchen esto. Vengan, hagamos ladrillos y cocímoslos bien. Esto suena mucho a Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, donde Dios dijo, venid, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De ahí surge la idea para la que fuimos creados. Por eso dice, venid, hagamos ladrillos y cocímoslos bien. Y tenían ladrillo por piedra y asfalto por mártir. Y ellos dijeron, venid, edifiquemos, consigamos esto para nosotros. Una ciudad y una torre cuya cúspide está en los cielos y hagámonos un nombre para no ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Como puede ver, la manera de Babel es que ellos mismos la construyen para su propia gloria. Pero el Señor descendió. Di eso conmigo. Pero puedo decir que en estos días he estado orando. Parece que nos estamos viendo obligados a adoptar una forma de pensar global. Pero creo que el Señor ha descendido a su manera soberana y está descendiendo en el poder de Pentecostés para realmente resucitar a la Iglesia para que sea luz y sal en el fin de los tiempos.
Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían construido, y dijo el Señor, en verdad, el pueblo es uno y todos tienen una misma lengua. Y esto es lo que empezaron a hacer. Ahora no se les negará nada de lo que se propongan hacer. Venid, bajemos y confundamos su lengua. ¿Por qué? Para que no entiendan el habla de los demás. Entonces el Señor los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra, y cesaron de edificar la ciudad. Por eso el nombre de aquel lugar se llama Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Va a surgir una frase y quiero que la digas conmigo en esta pantalla. La iglesia de Babel se construye por sí misma y para sí misma. Déjame decirlo de nuevo. Hagámoslo de nuevo. Una iglesia. Me gustaría decirlo de esta manera, un pensamiento de Babel o una persona de Babel se construye a sí misma. ¿Lo consigues solo? ¿Por sí mismo? ¿Por sí mismo? He tenido el privilegio de viajar probablemente cerca de 60 naciones, 6 continentes. Y una vez regresaba de Asia. Y entonces estábamos en el medio sobre el Océano Pacífico, y yo estaba sentado junto a la ventana y se podía ver la luna brillando en el océano. Y en mi mente, estaba hablando con el Señor y le dije, Señor, ¿en serio? ¿Por qué océanos? ¿Por qué mares? ¿Por qué dividiste la tierra? Porque pudiste ver que la tierra en un momento fue que estaba unida, luego se dividió. ¿Por qué, Señor? Y me vino a la mente no solo en Génesis, si Dios nos dio libre albedrío o una elección a través de la gracia, nos dio el matrimonio, nos dio una familia, sino que le dio hijos a su nación. Y la razón que nos dio a las naciones es que las naciones individuales no siempre deben proteger a las personas individuales. Y esta es la historia de un tipo llamado Nimrod, de quien la Biblia dice en Génesis que era un guerrero poderoso ante el Señor. Casi parecería que Dios le había dado un don, lo cual Dios hizo. Pero en hebreo no se trata de un guerrero poderoso ante el Señor. Es un guerrero poderoso en oposición al Señor. En cualquier momento un individuo o una persona o un grupo de personas comienzan a construir por sí mismos para hacerse un nombre. Este es el primer vistazo que tenemos de un gobierno mundial único. Luego oyes hablar de Egipto y de Alejandro Magno. Los romanos y los césares son Napoleón. Y hoy comenzamos a mirar donde quiera que haya conformidad forzada, el gobierno tratando de decirle a la gente, solo puedes decir esto y solo puedes vivir de esta manera y no puedes comprar este tipo de automóvil y no puedes comprar este tipo de lavado. Máquina y empiezan a controlar. Se podría empezar a ver que será el gobierno global definitivo. Y la Biblia dice que hay muchos anticristos y lo que es anticristo, anti-Espíritu Santo, anti-Pentecostés, anti-Iglesia. Y a medida que el mundo se oscurece, creo que la Iglesia se volverá más salada y más luminosa y seremos la ciudad asentada sobre una colina y nuestra unidad no será forzada. Pero vamos a tener una diversidad entre la unidad y aunque la Constitución de los Estados Unidos se basó en ella, nunca se basó en Babel. Nunca se basó en un dictador que intentaba decirle a la gente qué hacer y cómo adorar. Nuestra nación se basa en una libertad religiosa en la que hombres y mujeres tienen la opción de arrodillarse ante quien quieran hacerlo. Y creo que Pentecostés está aquí y se hará más fuerte en los próximos días para que tengamos una conciencia, y quiero decir un despertar en Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Amén.
Sabes, no sé ustedes, pero últimamente, como durante el verano durante COVID, no quería decir nada. Franklin se sintió. Era como usar una máscara. No uses mascarilla. Obtenga hechos. No entiendas los hechos. La gente intenta decir el pronombre adecuado. Ya ni siquiera puedo hablar con un filtro tan despierto. He recobrado el sentido y pensé que una cosa está clara. No creo que esta generación quiera que seamos simplemente relevantes. Creo que están buscando algo antiguo, probado y probado. Quiero Pentecostés más que la aprobación de la gente. ¿Puedes decir amén? Y no quiero quemarme. Esta iglesia no está aquí para utilizar a la gente. Quiero decir, ¿alguna vez te has sentido usado por alguien y eres gracioso? En ocasiones me he sentido usado por la iglesia. Dije, Señor, me siento como un ladrillo quemado. Se supone que soy una piedra vivaz. Él dijo, Judas, tú me pediste que te usara, así que te estoy usando. ¿Estás conmigo? Y entonces somos un pueblo de Pentecostés. ¿Puedes decir amén? Vaya conmigo ahora al capítulo 2 de Hechos. Y quiero que leas conmigo Hechos capítulo 2, 1, 2, 4 y 7 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, ya estaban dentro. Todos estaban de acuerdo. Eso significa que Dios ama a Honda. Eso es tan tonto. Definitivamente no le gustan los Tesla. Porque yo no. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes. Quiero que realmente tengas esto en un solo lugar. Será necesario, ya sea en línea o en esta sala. Que venimos y adoramos y hacemos de la adoración una prioridad. Había 120 en el aposento alto, pero aún así Jesús tenía más de 700 seguidores en más de 4.500 cuando multiplicó los peces en el pan. ¿Por qué solo 120? Me pregunto qué pasó cuando los otros 102.000 escucharon ese gran sonido. 120 en el aposento alto los jueves por la noche será nuestro aposento alto para marcar el comienzo y perpetuar el Pentecostés. ¿Puedes decir amén? Y de repente, y puedo decir cuando tengamos una unidad, Dios nos dará una de repente y dijo, ¿entendiste eso cuando eso podría repetirse? Cuando tengamos una unidad, dale a Dios una unidad. Él nos dará una súbita y de repente vino del cielo el sonido de un viento recio que soplaba. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces se les aparecieron lenguas de fuego divididas. Y uno se sentó sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas u otros idiomas, según el Espíritu les daba a hablar. Entonces todos quedaron asombrados y maravillados. Esto es lo que dice el versículo 7 unos a otros. Miren, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Y cómo es que escuchamos? Por favor, escuchen esto. Escuchamos a cada uno en nuestro propio idioma en el que nacimos. Esta es la primera vez que un grupo de personas tiene multiplicidad de idiomas y se entienden entre sí. Dios no quiere gobernar ninguna nación de manera monolítica, lo que significa que tenemos que conformarnos. No somos China. Somos los Estados Unidos de América. Y los padres y madres fundadores vinieron aquí para establecer la libertad religiosa y lo que está siendo atacado estos días. Nuestra libertad de adorar a Dios de la forma en que queremos adorar a Dios, de la forma en que fuimos creados para adorar a Dios. ¿Puedes decir amén y escuchar esto? Y me encanta esto. ¿Cómo es que lo escuchamos cada uno en nuestra propia lengua en la que nacimos? Partos, medos y elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia. Me gusta decir estos lugares Frigia y Panfilia, lo cual parece una enfermedad. Egipto en partes de Libia se une a Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les escuchamos entender esto.
Los escuchamos hablar en nuestras propias lenguas. Las maravillosas obras de Dios. Todos digan amén. Ahora pon esto ahí arriba. Quiero que me repitan una iglesia de Pentecostés que se construye con Dios y para Dios. Digamos que Dios. Quiero que... Comencemos a decir. Bueno, ¿cómo puede ser eso? Primero, debo decir que durante el verano nací de nuevo. He tenido una experiencia pentecostal fresca y no me refiero solo a los dones del Espíritu Santo. No hablo solo de discernimiento, milagros, sanidades o hablar en lenguas, aunque creo en todo eso. Luego algo y una lata de milagros. Está bien, creo en eso. Pero lo que ha estado pasando conmigo, el Espíritu de Dios se ha estado moviendo. Y creo que la Babilonia que permití entrar en mi mente y la Torre de Babel literalmente significa confusión. Y hay un espíritu de confusión que ha venido sobre nuestros niños, nuestros jóvenes, y está tratando de venir sobre nosotros. Y es por eso que creo que es absolutamente necesario que nosotros, la Iglesia de la Ciudad de California, comencemos a entregarnos a IBL. Y una de las cosas que he cometido porque, ya sabes, en la era de la gracia, casi pensamos que no hay moralidad. Y siento que el Señor me inculcó los 10 mandamientos durante las últimas 2 semanas. Él dijo, escribí esos comandos. Dijo que el decálogo surgió de mi teofanía. Mi presencia manifestada. Esas palabras no fueron simplemente hechas por el hombre. Fueron hechos por Dios en el primer mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu voluntad, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y entonces, ¿sabes lo que pensé? Pensé, Señor, por las Escrituras, por el Espíritu, por los mismos sacramentos, quiero que fortalezcas mi voluntad. Tú me diste esto, Will. Quiero usar este testamento para glorificar a Dios. No quiero que mi voluntad construya mi propia vida. Quiero que mi voluntad construya el reino de Dios en la iglesia local. Y creo que tenemos que decir, ¿qué regalo nos dio Dios? ¿Qué don te dio Dios y cómo lo estás usando para construir? ¿Estás usando tu don donde parece que el Señor me dio este don? Por eso dicen que Nimrod, un guerrero poderoso ante el Señor, es decir Dios, le dio el don de la fuerza. Pero usó ese don para construir su propia visión sin incluir a Dios y se opuso a Dios. Quiero entregar mi voluntad a Dios. ¿Puedes decir amén? Quiero entregar mi voluntad a Dios. Él me dio mi testamento. Quiero darle mi testamento. Solo quiero abordar algo. No quiero ceder mi voluntad a los químicos. No quiero ceder mi voluntad a los pensamientos de hombres y mujeres que ven la televisión y los podcasts. No quiero entregar mi voluntad a otro. Solo hay uno que debe sentarse en el trono de mi voluntad, y ese es Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Y puedo decir, si nuestra predicación, nuestra adoración y nuestros grupos no los liberan, entonces busquen otro grupo de personas porque estamos en el negocio de la liberación. Amén. El siguiente y podría decir desde el año sabático en adelante hasta el día de hoy, ya es un año, 13 meses. Y cada noche parece que Becky y yo hablamos. Estamos muy agradecidos por nuestro matrimonio. Y déjame decirte algo, el matrimonio no siempre es fácil. Gente joven, y ahí es donde Disney se equivoca. Y ahí es donde las películas se equivocan. Incluso cuando estás enamorado, tienes que trabajar en tu matrimonio. Ahora, sé que ustedes, los jóvenes, odian esa palabra trabajo. Quieres ser una influencer, dormir todo el día y tomarte 3 selfies. Por cierto, el trabajo no formaba parte de esta maldición. Jesús dijo antes de la caída, trabajarás 6 días y descansarás 1. Algunos influencers quieren descansar.
6 en el trabajo. 1 en el que tendrás que trabajar en tu matrimonio. Dices, bueno, estoy soltero. Bueno, entonces trabaja en ti porque probablemente te casarás con alguien como tú. Y si no te agradas, no te agradará la persona con la que te cases. Todo el mundo dice matrimonio y nosotros estamos a favor del matrimonio. El siguiente es la familia. ¿Puedo decir que realmente? Ayer fue un gran día para mí. La primera vez en 13 años fui a la YMCA. ¿Por qué? Porque en Río había un partido de baloncesto. Oh. Eso fue ayer. Su padre estaba en uno de esos equipos. Era un club de niños y niñas en Bellevue. Oh, deberías haber visto a Mille. Él dribló. Él está caliente. Él pasó. Se habría pensado que medía 2,5 metros. No sabía que era el chico más bajo del equipo. Así que ayer, estoy en un banco. Río recibió un golpe en la cara con la pelota, lo que le molestó. Entonces traje un poco de ese pescado sueco y dije aquí, dijo Río. No llorar. Le dije, tú eres el líder. Este equipo te necesita. Quiero decirles eso a todos ustedes. Esta iglesia te necesita. Necesitamos que no seas tierno ni espectador. Esto no es fútbol universitario. Es una iglesia. Y somos una iglesia de Pentecostés. Lo que significa que estamos construyendo para Dios con Dios a través de Dios. ¿Qué estoy construyendo? Quiero que mi voluntad se fortalezca para tomar decisiones piadosas. Mi matrimonio y a través de mi matrimonio, mi familia. Y puede que no todo suceda durante mi vida, pero sucederá en mi línea de vida. Y ayer simplemente estaba transmitiendo eso. Llegó Quincy. Estaba sentado a mi lado en el banco. Él dice, no me gusta el baloncesto. Le dije, entonces vas a jugar al fútbol. Él dice, no estoy jugando nada. Le dije, sí, lo eres, porque necesitas aprender los valores de estar en un equipo. Él dice, voy a ser una tortuga. Le digo, no, vas a ser futbolista. ¿A quién le suena eso? Su papá. ¿Cuántos de ustedes saben que ser padres no es fácil? No tengas hijos. Si eres un holgazán, no tengas hijos. Si eres egoísta porque es un trabajo de tiempo completo. Es un trabajo de tiempo completo. Amén. Por eso debemos fortalecer a los padres solteros en esta iglesia. Por eso debemos acompañarlos, ayudarlos y fortalecerlos. Es por eso que los hombres de la iglesia deberían literalmente unirse alrededor de cada joven adulto que tiene un hijo. Creemos en la familia. Gritarlo, creo en la familia. Y por último, creo en la nación. Creo en mi nación. La primera vez que estuve en Europa durante más de 6 meses, cuando aterricé en JFK, quise besar el suelo. Nací en esta nación. Tal vez usted emigró, pero esta es la nación en la que Dios nos ha puesto. Debemos comenzar a orar por esta nación. Debemos comenzar a orar por esta nación. Y evalúo cualquier estado gobernado por un solo partido. ¿Por qué se siente como Génesis 11? ¿Por qué nos obligan a hablar como ellos hablan? ¿Puedo decir que debemos doblar nuestras rodillas y comenzar a orar para que Dios descienda y comience a contar la historia de Abraham? ¿Sabes lo que hizo Dios? No solo dispersó, dividió y confundió, sino que comenzó con un anciano, y su nombre es Abraham, que ya estaba como muerto. Bueno, no soy tan viejo como Abraham, y no estoy tan muerto. Pero yo soy hijo de Abraham. Y tengo fe en California. ¿Puedes decir amén? Pongámonos de pie. No puedo creerlo. Obedecí este reloj. Pastor Steve.
Un milagro. Pon tus manos así. No sé, tal vez deberíamos. No, no cierres el puño. Di esto conmigo, soy constructor. Construiré la iglesia a la manera de Dios. Por Dios. Usaré mis dones, mi energía, mi dinero. Para que Dios edifique la iglesia. Ahora, permítanme comenzar a pronunciar esto. Dios. Nuestras voluntades. ¿Dónde han estado? Enredado, fracturado, fuera de control. Dios, vengo y te pido ahora. Esté todo el tiempo trabajando eficazmente en nosotros. Energízanos, crea en nosotros la voluntad, el poder y el deseo de obedecerte. Padre, oro ahora mismo por los matrimonios. Ruego que nuestros matrimonios sean fuertes. Unge a las familias, unge a nuestros solteros. Dios, que van a vivir bien para casarse. Bien. Padre, oramos por las familias. ¿Comenzarás a hacer eso conmigo? Tome 30 en voz baja. Comience a orar por las familias. Dios, te lo agradezco. Nuestras familias oran juntas, permanecen juntos. Nuestras familias son fuertes, son una prioridad para nosotros. Dios, hablo de bendición sobre cada familia de la ciudad. Iglesia, California. Ahora tomemos decenas. Comencemos a orar por estos Estados Unidos de América. Dios, oro para que nuestra nación tenga un avivamiento una vez más. Señor, oramos por un derramamiento de tu Espíritu Santo en los Estados Unidos de América. Dios, oramos por California. Vamos, dale esos 5 segundos de Sacramento a San Diego, de Los Ángeles a Ventura, de Fillmore a Santa Clarita. Derramando en el nombre de Jesús con la cabeza inclinada. Quiero preguntarte esto si nunca has dedicado toda tu vida a Jesucristo. La Biblia dice: confía en el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que el enemigo cree. Pero la forma en que llegamos a ser es respondiendo con fe. Confesamos con la boca. Él es Señor de nuestras vidas y somos transformados para siempre. Nos convertimos en hijos de Dios. Voy a contar hasta 3. Si necesitas entregar todo tu corazón, debes confiar en el Señor toda tu vida. Vas a levantar la mano a la cuenta de 3. 1. Estás diciendo que le estoy dando a Jesús toda mi vida si te entregas a Él. 3. Ahora mismo, levanta la mano si eres tú. Esta soy. 1 por ahí. Gracias, señora. Eso es bueno. Orarás conmigo. Di Jesús. Jesús, perdóname. Ven a mi corazón. Entrar en mi vida. Sea el número 1. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Considerarás los jueves por la noche una prioridad? Yo, sin ser melodramático, tiemblo por lo que estoy viendo en nuestro mundo. Creo que necesitamos recuperar los 10 mandamientos. En el día y la predicación de la gracia, uno pensaría que son malos. He estado pensando en esas 10 declaraciones que provienen de la manifestación más grande de Dios. Se llama teofanía. Dios apareció en esas palabras, surgió de su ser. Creo que debemos revisarlos. Amén. Estados Unidos necesita una nueva moralidad y comenzará en la Iglesia. La Iglesia será una Iglesia santa. Amén.